Hola, mi nombre es Juan Camilo Biafara, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAM. Este video corresponde al desarrollo de la tarea 5 del curso Corrientes de Pensamiento Sociológico, donde explicaré 3 categorías sociológicas al artículo de Buitrago del 2022, titulado La perspectiva de formación política y militar de las FARC-EP como movimiento insurgente. El objetivo de este análisis es comprender cómo diferentes categorías sociológicas nos permiten profundizar en la estructura interna, ideológica y contextual del movimiento insurgente FARC-EP. Para ello, elegí 3 categorías que considero fundamental. Primero, los rituales. Segundo, la ideología. Y en tercer lugar, el conflicto social. Estas 3 dimensiones, cuando se articulan, ofrecen una visión clara de cómo se forman, se sostienen y se proyecta un movimiento de carácter político-militar. Primera categoría: rituales e interacción social. La primera categoría es rituales e interacción social. Tomando como base a Durkheim y a Randall, estos autores plantean que los rituales generan cohesión, y eso que cohesión moral colectiva y sentido de pertenencia dentro de estos grupos. En el caso del artículo de Buitrago, se observa cómo la formación política y militar de las FARC está llena de prácticas ritualizadas. Por ejemplo, marchas, entrenamientos, reuniones políticas, discursos ideológicos, normas de comportamiento y ejercicios militares que se repiten diariamente. Estos rituales no son simples prácticas mecánicas, son mecanismos que fortalecen la disciplina, crean vínculos afectivos y consolidan una identidad colectiva. Gracias a ellos, la organización logra sostener su estructura interna y mantener la cohesión, incluso en escenarios adversos. Segunda categoría: ideología y dominación. La segunda categoría es ideología y dominación, apoyada en autores como Marx y Foucault. Desde Marx, la ideología permite identificar luchas políticas, intereses de clases y posiciones frente al Estado. Sin embargo, desde Foucault, la ideología también puede verse como una herramienta de poder que organiza prácticas, discurso y subjetividad. En el artículo se evidencia que la ideología insurgente ofrece un marco interpretativo que legitimiza o legitima la lucha armada, orienta el comportamiento de los combatientes y sustenta su sentido de misión histórica. Esta ideología se articula alrededor de temas como la desigualdad, la defensa del campesinado, la justicia social y, por supuesto, la confrontación con el poder del Estado. En otras palabras, la ideología funciona como un pegamento simbólico que sostiene la acción colectiva y da significado al sacrificio y a la disciplina dentro del movimiento. La tercera categoría: conflicto social. La tercera categoría, conflicto social, analizada desde Marx, Simmel y Luis Coxer, el conflicto es entendido como un elemento inherente a toda sociedad y en muchos casos como motor de cambio. El surgimiento de las FARC-EP no puede separarse del contexto histórico colombiano: desigualdad social, exclusión estatal, marginalidad rural, disputa por la tierra
y tensiones entre élites y campesinos. El artículo de Buitrago muestra cómo este contexto generó las condiciones sociales que permitieron que el movimiento insurgente se consolidara. Analizar las FARC-EP desde las categorías del conflicto no significa justificar sus acciones, sino comprender las dinámicas estructurales que moldearon la historia social del país. En conclusión, las tres categorías sociológicas permiten entender el fenómeno desde distintos niveles. En primer lugar, los rituales revelan la cohesión interna y la vida cotidiana del grupo. En segundo lugar, la ideología explica el sentido político y moral que guían sus acciones o su accionar. En tercer lugar, el conflicto evidencia el contexto social y estructural que dio origen al movimiento insurgente. Estas tres dimensiones juntas ofrecen una lectura sociológica integral del artículo de Buitrago, permitiendo comprender tanto los procesos internos del grupo como el entorno social que los hizo posible. Gracias por su atención. Este fue el análisis correspondiente a la tarea 5 del curso Corrientes de Pensamiento Sociológico. A continuación, en el documento escrito, encontrará el enlace de este video como evidencia del trabajo realizado. Muchas gracias.